Crisis de la deuda de Latinoamérica en 1982. En los años 70 los países latinoamericanos se endeudaban cada vez más porque las condiciones de los préstamos eran aparentemente favorables. El Banco Mundial, los bancos privados y los gobiernos de los países más industrializados los incitaban a endeudarse. A partir de fines de 1979, el alza de los tipos de interés impuesto por el Tesoro de Estados Unidos en el marco del giro neoliberal y la caída de los precios de las materias primas cambiarían radicalmente la situación. Iniciando la década de los 80 empezó la crisis de la deuda externa, dejando una desviación en la economía y un hecho muy importante en la historia de Latinoamérica, por esto fue llamada la década perdida. La causa de esta crisis fue el endeudamiento y la alta tasa de interés con los bancos privados internacionales, ya que los países latinos contrajeron créditos insostenibles y su gasto crecía rápidamente. Disminuyó el precio del petróleo, también se produjo por la aplicación de las políticas de todo para la exportación recomendadas por el Banco Mundial según el capítulo 10 de Eric Townsend. Esos países latinoamericanos tenían una economía emergente, materias primas, entonces estos querían ponerse al nivel de los países industrializados, pidiendo así préstamos a bancos extranjeros ya que ellos creían que tenían la capacidad adquisitiva de responder. Estos querían buscar industrialización como otros países para así poder refinar las materias primas para empezar a exportar e importar mucho más de lo que se podía. En 1960 y 1980 varios países de Latinoamérica pidieron grandes préstamos, en especial Brasil, Argentina y México, a acreedores internacionales como Estados Unidos, para la infraestructura de sus países y esto fue lo que hizo que debieran bastante dinero. Como estos países no tenían fundamentos para que le hicieran otro préstamo, es por lo que en ese momento apareció el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y los gobiernos de los países industrializados como los de Estados Unidos, Japón y los gobiernos europeos. Estos organismos crearon políticas para hacerles un nuevo préstamo, pero estas llevaban algunas condiciones, como reducciones en el gasto público, caída de los salarios, controles en la cantidad de dinero de la economía, altas tasas de interés, entre otros. Hay que resaltar que Colombia no se declaró en moratoria en esta crisis, pero sí refinanció su deuda. El préstamo que hizo México no bastó, pues en agosto de 1982 México declaró su moratoria, ya que se elevaron los intereses y amortizaciones porque era imposible pagar ya que todos estos préstamos eran a corto plazo y las tasas de intereses eran súper altas. En julio de 1981 Costa Rica declaró su moratoria con la deuda externa. Después varios países se declararon y suspendieron el pago de sus deudas, ya que superaron el monto de esta deuda. Chile fue el país que tuvo más problemas por falta de supervisión y fallas de regulación, por lo que tuvo un exceso de gasto privado. Así que pasó con países similares. Un caso especial es Argentina, donde el Estado asumió una deuda privada de 12.000 millones de dólares por decisión de la Junta Militar, con el asesoramiento de Domingo Cavallo, presidente del Banco Central de la República Argentina. La deuda cada vez aumenta su monto y los intereses para los países. Eso es como una restricción económica y financiera que no los deja seguir. La deuda externa bloquea económicamente los proyectos que se tenían planeados y los que se están realizando, como los de infraestructura en los países en desarrollo. Para la siguiente tabla hay que tener en cuenta que los países en desarrollo son los países latinoamericanos y los países industrializados son los países europeos, Estados Unidos, Japón, entre otros. Este es el estudio de la estructura de la deuda externa. Estas son cifras proporcionadas por el Banco Mundial sobre el endeudamiento. La tabla abarca el periodo desde 1970 a 2004. La segunda columna presenta la evolución del stock de la deuda externa total del conjunto de los países que tiene deuda a corto y largo plazo, sumas adeudadas o avaladas por los poderes públicos. La cuarta columna presenta la evolución solo del stock total de la deuda externa contraída o avalada por los poderes públicos en los países. La sexta columna presenta la evolución del stock de la deuda externa de los países en desarrollo solo con el Banco Mundial. Las columnas 3, 5 y 7 presentan las transferencias netas de la deuda sobre los tres tipos del stock antes señalados. Hay que recordar que las transferencias netas son la diferencia entre lo que un país recibe como préstamo y lo que paga como el capital más interés. Si la suma es negativa, significa que el país pagó más de lo que recibió. De 1970 a 1982 la deuda contraída por los países latinos muestra un fuerte aumento. La deuda externa total, que es pública y privada expresada en dólares, aumentó bastante, pasando de 70.000 millones de dólares a 716.000 millones de dólares. La deuda externa pública con el Banco Mundial durante estos mismos años también se aumentó. Las transferencias netas sobre la deuda fueron positivas cada año. Eso significa que los países reciben en préstamos más de lo que pagan. Por otra parte, los ingresos por exportaciones con los que pagan su deuda iban en aumento, pues el precio de las materias primas aumentaba. En consecuencia, los países en desarrollo no tuvieron en general mayores problemas de pago para este año. La tabla no muestra inmediato el deterioro que comenzó a fines de 1979
El aumento drástico de los tipos de interés, entonces en un periodo de crisis de pago de la deuda, manifestando por una transferencia neta negativa sobre la deuda total, pública y privada entre 1983 y 1991. Son 9 años consecutivos de transferencia neta negativa. Aunque esos países desembolsan más de lo que recibían en préstamos, su deuda externa no se reducía. Entre 1983 y 1991, este estuvo en crecimiento de 632 mil millones de dólares. Esto es un gran aumento. Y esto fue porque estos países, debido a la disminución de sus ingresos y al aumento de las tasas de interés, pedían préstamos principalmente para pagar la deuda. Hay que ver también que la transferencia neta sobre la deuda externa pública se hace negativa entre 1983 y 1984. Esa transferencia es positiva porque los poderes públicos contrataban más préstamos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a fin de comenzar a asumir unas deudas contraídas inicialmente por el sector privado de las cuales se habían responsabilizado. Estos préstamos masivos que los gobiernos comenzaron a amortizar unos años más tarde se tradujeron a partir de 1985 en una transferencia neta negativa, como le sucedió a Argentina, ya mencionado. Se supondría que al cabo de 20 años de transferencia negativa los poderes públicos se tendrían que haber quedado saldados. En efecto, si se desembolsan cada año más de lo que se recibe como préstamo, el stock de la deuda tendría que disminuir, incluso llegar a cero. Pero la tabla indica lo contrario. La deuda externa pública de los países se ha más que duplicado entre los años 1985 y 2000, pasando de 672 millones a 1.459 millones de dólares. A pesar de los desembolsos masivos y continuados, la deuda total no disminuye. Tener un endeudamiento exterior para generar desarrollo y bienestar que nos lleve a un crecimiento autosostenido no funcionó. En cambio, se volvió como un círculo de endeudamiento permanente con transferencias masivas de riqueza en beneficio de los acreedores. Ahora veremos cómo se movía la deuda de los países latinoamericanos comprendidos entre los años 1979 a 1991. Como se puede observar, siempre estuvo en los primeros lugares Brasil y México. Colombia se mantuvo entre el puesto quinto y sexto, de lo que se podría decir que no estuvo tan mal en la crisis Latinoamérica de 1982, a diferencia de otros países, o como Paraguay y El Salvador, que no tuvieron una deuda tan alta. Las consecuencias que dejó esta crisis claramente fueron las deudas para los países. Fue la gran disminución de importaciones y exportaciones. El PIB también sufrió caídas. La cantidad de insumos empezó a disminuir, por lo que las empresas ya no operaban igual. Esto llevó a desempleos. En ese tiempo había una inflación galopante, es decir, más pobreza y menos ingresos. Todo esto se reflejó en la economía internacional. Las entidades tuvieron que tomar medidas para garantizar que no tuvieran las mismas pérdidas que estaban sosteniendo. Mediante el proceso de negociación hubieron 5 fases, en las cuales la primera, segunda y tercera se podrían llamar plantar políticas, ya que hubo una disminución del gasto y reducción del déficit fiscal o el aumento del impuesto. La cuarta etapa es la del Plan Baker, que tenía una serie de políticas y ofrecimiento de nuevos fondos e impulsar reformas estructurales como medio fundamental para generar ahorro interno, pero esta no logró su objetivo primordial. En la quinta fase se usó el Plan Brady en 1989, el cual se basaba en reestructuración de la deuda, pero al final esto no benefició a ningún país. Los bancos perdieron bastante dinero, hubo disminución de producción, pérdida de inversiones y se reflejaron en pérdidas de empleo y de ingresos. En Colombia, en este periodo se inició la construcción masiva de vivienda popular, se hicieron ajustes salariales por debajo del nivel de inflación, se hizo la eliminación de subsidios y los aumentos en las tarifas de servicios públicos. Esto llevó a no tener un logro muy significativo, por lo que este hecho afectó a Colombia generando desempleo, ya que aumentó
en un 22%, generando la pobreza. Finalizando la década y con el nuevo gobierno en 1986 se crea el Plan de Erradicación de la Pobreza Absoluta. Con este programa se pretendía mejorar las condiciones de los hogares, disminuir asentamientos humanos, garantizar salud y educación básica para todos. Pero ciertos factores como el desorden en los manejos de los recursos y la poca inyección de capital no permitieron que el plan tuviera éxito. A finales de 1985 se vio en el país un ingreso de capitales para la explotación de pozos petroleros significativos, aumentó en los precios externos del café debido a las sequías brasileñas. Esto dio como resultado un superávit en la balanza de pagos. Con esto se fue restableciendo la confianza en la banca internacional en el país. El gobierno colombiano comenzó a recibir ofertas para retornar al mercado de capitales. En la actualidad